Buenas tardes de cine a todos, bienvenidos una semana más a Cine Project. Hoy tengo el orgullo de compartir butaca con un guionista, documentalista y director de cine, Víctor Matellano. Hola, ¿Qué tal? muy bien. ¿Contento de estar aquí? Sí, además con una pantalla tan grande y en una sala tan grande Sí, y en sí. una butaca tan grande que se siente uno aquí como un poco pequeñito, ¿no? La magnitud del cine, siempre vamos. Bueno, para la gente que no te conozca un poco, para que te pongan un poquito en el radar, ¿quién es Víctor Matellano? Bueno, pues lo que has dicho, dirijo teatro, dirijo cine, para mí documental y ficción es lo mismo, es Ujú. cine, y escribo películas. Y desgraciadamente tengo que producir. Porque no, a mí me gustaría un poco más trabajar un poco en el sistema de dedicarme solo a la parte más creativa. Pero tal y como están las cosas, la búsqueda de las financiaciones y demás las tenemos que hacer nosotros mismos. Pero bueno, bien, que dentro de eso es... Y luego contar historias. Yo siempre digo que soy un poco... Somos un poco cuentacuentos. Mm. Que yo he sido cuentacuentos Ah, anteriormente, bueno, bueno. y lo he retomado un poco. Y entonces me gusta contar historias, entonces hay historias, cada una tienen que tener un formato. Hay historias que las cuento en los libros, porque también escribo libros. Mm. Hay historias que las hago en exposiciones, porque también soy comisario de exposiciones. Hay historias que las cuento en el teatro y hay historias que las cuento en el cine. Bueno, muy bien, abarcas mucho, un amplio abanico. Primeras experiencias dentro del sector, del cine en particular. Bueno, yo ya llevaba tiempo haciendo teatro. ¿Mm? Cuando trabajé por primera vez en ayudantías de dirección, Mm. tanto en unas series de Telemadrid y luego, digamos que las primeras ayudantías de dirección, que ya un poco más serias que hice yo, fue en documentales de Mabel Lozano, en su segundo y tercer documental, Ujú. que fue una experiencia maravillosa porque además Mabel es, bueno, se trabaja muy bien con ella, es amiga y son temas además absolutamente necesarios los que hace ella. Mm. Y después ya pasé películas de ficción, bueno, pues con cierta envergadura, porque empecé de segundo de dirección de Carlos Gil, que Carlos Gil había sido ayudante de dirección de Spielberg Oh. en la saga de Indiana Jones, en las tres primeras de Indiana Jones. Mm. Y con él aprendí con Carlos muchísimo, que un besote, allá donde esté. Era un tipo divertidísimo y maravilloso y aprendí con él. Y luego ya pasé a primero de dirección y a partir de ahí, pues todo esto en la década de los 2010 y luego ya a partir del 2012 dirigí mi primera peli. ¿Y qué tal esa primera peli? Fue casi doble porque fue ficción y documental. El documental fue Zarpazos, un viaje por el Spanish Horror, y ficción fue Wax. ¿Qué ocurre con la primera película? Pues que eres como un niño con zapatos nuevos y Con quieres un contar caramelo. muchas cosas. Sí, siempre tienes esa parte, ¿no? Y ocurre una cosa muy curiosa, y es que a veces, como las cosas van a veces muy apretadas, me pasaba lo del plano soñado, ¿no? Que vas a montaje y tú dices, no, ahora de aquí pasas por la cara de ella y dices, no, eso no está rodado. ¿Cómo que no? Que esto, porque tú lo tienes en la cabeza. Y entonces ya en la segunda eras consciente de ese plano, pero de que no lo habías rodado. Entonces llegabas y decías, oye, te va a pedir pasar por el primer plano de la mano que coge la Coca-Cola, Sí. pero no lo tenemos. Y así vas evolucionando, ¿no? Bueno, ¿y qué tal Zarpazos? Me lo vi ayer para también tener un poquito de tu bagaje y demás. ¿Qué tal? ¿Qué tal rodar? Zarpazos fue muy interesante porque sobre todo en ese tipo de documentales en el que reflexiona sobre el cine, Mm. eh, lo más interesante siempre es la cuestión del encuentro humano, ¿no? De ver que hay gente que nos precede que han tenido los mismos problemas que nosotros. Mm. Que esto es muy interesante. Y este tipo de personas que además pues siempre los hemos admirado, ¿no? Algunos no están, porque Mm. desgraciadamente de estos documentales sí ocurren zarpazos que ha pasado el tiempo y claro, pues han fallecido algunos de ellos, ¿no? Sí. Pero fue una experiencia muy bonita para hacer una reflexión de algo que yo ya había contado en un libro, que era Spanish Horror,
que es un libro que hice con prólogo de Christopher Lee. Y Uf, sí, Sir Christopher, yo a Christopher lo traté, lo conocí, lo traté. ¿Y qué tal esa experiencia? Conocer a uno de los mitos. Christopher era Christopher. Christopher, ¿no? Christopher era Christopher. Era el señor Lee. Era Mr. Lee. Pero sí, Zarpazos, sobre todo lo que era interesante era hacer una reflexión de por qué un género que aparentemente está un poco desligado, ¿no?, de la cultura española, o que aparentemente no sería lo nuestro propio. Ahora ese tipo de prejuicio ha desaparecido, pero cuando ellos hacían las películas no les, digamos que nadie se creía que pudiera haber hombres lobo y vampiros en España. Eso ha costado. Sí, 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 sí. Y por eso, de hecho, era un cine un poco mimético, y además que por carácter, digamos, internacional y de venta internacional, era un cine que se rodaba a lo mejor en varios idiomas, pero luego se traducía al inglés. Pero además era mimético por esto, ¿no? Porque la censura no les dejaba que transcurriera en España. Vale, una pregunta que se me ha olvidado hacerte, la verdad, nada más empezar, que es la que suelo hacer para empezar la entrevista, que es la última peli que has visto en el cine. Las dos últimas películas que he visto en el cine es La momia y Michael. La momia de Lee Cronin. ¿Y qué tal? Y me han parecido los dos interesantes visualmente. La momia la he visto como una referencia directa entre muchas otras que tiene, ¿no? Porque tiene referencias a Stanley Kubrick y El Resplandor y tal. Sí, 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 sí. Pero en cuanto digamos, a temática, desde el principio entronca muy claramente al Exorcista de Friedkin, Sí. ¿no? Me ha parecido una película muy interesante y un planteamiento muy interesante de volver, porque el personaje de la momia no es fácil, ¿eh? No. No es fácil. Es un personaje que se ha abordado de muchas maneras, y cuando se abordaba de la forma clásica, siempre resultaban unas películas un poco... Quizá los de la Hammer tenían un poco más de gracia, pero generalmente eran películas un poco pastosas, un poco pesadas, ¿no? La versión que hizo aquí Carlos Sauret con Paul Nassy, La venganza de la momia, era una versión que jugaba en otros términos, ¿no? Y una vez vi una exploitation italiana que se llamaba El despertar de la momia, que era una mezcla entre los zombies de Romero, así, de Zombie Due, cosas así, pero con momias también muy... Es decir, que siempre a la momia se la ha buscado, y luego ya no te quiero contar las anteriores que hubo, que eran espectáculos digamos, de aventuras que no tenían que ver tanto con el... Y Michael me pareció pues Correcto, un biopic correcto. un biopic. Sale bailando y ya está, ¿no? Sí, videoclip, me pareció. Él está muy bien, porque además es muy Michael. Sí. Muy sí, 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 Michael. sí. Se imitiza bastante. Y sí, y luego me interesó, pues a todos nos interesa una parte más u otra, pero a mí, obviamente, por mi temática, pues te puedes imaginar qué parte me interesó más, pues el rodaje de Thriller y tal. Que además yo he conocido a John Landis. Joder. Y he hablado de Thriller con él muchas veces, no muchas veces, pero he hablado con él. He hablado con él, y siempre me ha gustado mucho ese un corto. Ese corto Sí. siempre, en su momento yo fui de los que lo viví ese momento del videoclip Thriller, y aquello fue muy, muy, muy espectacular, porque además venía de un momento en el que habíamos visto que ahora cumplen este año. Yo era muy pequeñito, pero lo viví. Cumplen este año, es el cumpleaños de aquellas películas de hombres lobo que utilizaron los animatronics, Sí. como fue Un hombre lobo americano en Londres, Aullidos y En compañía de lobos, Lobos humanos, todas aquellas películas. Y él fue viendo esas películas cuando dijo: "Ay, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso". Y además estaba Vincent Price, al que desgraciadamente ese sí que nunca conocí, desgraciadamente. La voz sí, pero que yo nunca, No, no, ya. sí, personalmente no lo conocía. A Christopher lo conocí, sí. Justamente has mencionado a Paul Nassy, eminencia dentro del cine de terror español. Quería preguntarte,
¿Cómo crees que se ha vivido esa evolución del cine de terror en España en general? Porque sí que es cierto que al principio estaba muy denostado, como has dicho, que era como muy relegado a películas de bajo presupuesto y que poco a poco se ha ido buscando un hueco. ¿Qué opinas de esta evolución? Hay que pensar una cosa con esas películas. Pues se tiene una cierta tendencia a lo del denostado y tal. No siempre fue así, ¿eh? Realmente no fue así. Te cuento. Él empieza con la marca del hombre lobo y hay un momento que cumple años también este año, 55 años, con La noche de Valpurgis, Sí. en el que la gente daba la vuelta en la calle de Fuencarral de Madrid, la vuelta a la manzana para ver la película. Con esto te quiero decir que eso no era denostar. Si tú te... Y no le trataban mal del todo la crítica. Si tú vendes entradas y esas películas fueron muy taquilleras, tú no eres denostado, porque fundamentalmente el que tiene que al que le tienes que gustar es al público. Correcto. Sí que es verdad que a finales de los 70, principios de los 80, él empieza a hacer sus películas dirigidas por él que estaban mucho mejor que las anteriores y ahí hay un momento que a nivel de público baja. Y ya no es el éxito aquel que hubo en los años 70. El de los 80 no es tanto. Pero cuando viene el problema, entre comillas, y fueron muy poquitos, es que hubo algún autor que en los 90, cuando mira hasta hacia ese cine, lo hace con desprecio. Entonces eso ha quedado, y ha quedado, no, es que se le maltrató, no, pero ya se le maltrató ya en perspectiva, tiempo después. Pero en el momento no, porque lo más importante es el favor del público. Y Sí. ahora, ese favor del público es lógico, vuelve porque sobre todo gracias al mercado físico y a las plataformas vuelve a estar reivindicado. Correcto. Y ahora además se le ha encontrado otro tipo de valores. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones afortunadamente ven estas películas desprejuiciadamente, muy parecido a los espectadores que en los años 70, pues como mis padres, mis abuelos, los que vieron aquellas películas, sintieron en aquel momento, porque ellos iban a ver una película en la que el señor se llamaba Paul Nassi y nadie sabía que se llamaba Jacinto Molina Álvarez. Correcto. Entonces, era una película con un hombre lobo. Es que no... Hombre, luego intuían por los títulos de crédito y por algún actor que salía que era española. Pero no se sabía si él era de Madrid o no era de Madrid o tal, ¿no? Y entonces se veía desprejuiciado. Y eso ocurre ahora, que esas películas se ven desprejuiciadamente. Pero entre medias, te quiero decir, ha habido algún autor, bueno, que ha querido analizar esto desde una perspectiva, a mi modo de ver, bastante errónea, porque eran unas películas, no eran ni mejor ni peor que las que se hacían en Inglaterra, en Italia. O sea, eran así todas, realmente, no eran peor. Y eso hizo un poco de daño, ¿no? Entonces siempre se dice lo de denostado y lo de tal. Sí que es verdad que por tradición, y eso nos viene desde los tiempos de la Inquisición, y sobre todo por la cuestión franquista, ese tipo de cosas no podían pasar, de temáticas no podían pasar en España, ¿no? Y entonces este tipo de cine se le trataba incluso dentro de la industria como un poco, era muy taquillero, pero se le trataba con un poco de así, ¿no? Porque era, bueno, no le... Pero ahora tú estás diciendo, estoy haciendo una de terror y perfectamente todo el mundo entiende. Sí, El sí. género está... esa es realmente la gran evolución. Vale, y siempre, bueno, siempre, desde que he empezado a leer de ti y a informarme un poco y demás, he visto que te gusta mucho el cine clásico en general. ¿Qué opinas del terror, del denominado terror elevado? La productora 24, estas películas de actualidad, ¿qué opinas un poco de esto? Bueno, ya sabes que hay un dicho con eso que rima, ¿no? Se utiliza mucho para decirlo. Terror elevado. Tal. No, no lo conozco, ¿eh? Es un poco groseril. Terror elevado el que tengo aquí colgado. Es un poco así. A ver, que todo es interesante. A ver, intentar decir que el cine fantástico tiene una mayor carga de profundidad con algunos autores o con algunas películas y no con otras, a veces se patina bastante.
porque las películas, el Frankenstein de James Whale ya decía cosas. Los monstruos de la Universal surgieron, esto lo explicaba muy bien David Scull, los monstruos de la Universal surgieron alrededor del crack del 29. El hombre lobo surge en un momento en el periodo de entreguerras en el que, y en las dos guerras mundiales, en el que el hombre está matando al hombre. El cine de la Guerra de los Mundos, Sí. surge con la Guerra Fría. La matanza de Texas vino con Vietnam. La entrevista con el vampiro, esas películas de vampiros de los 90 vienen con el miedo al SIDA. Los muertos vivientes han estado siempre en los periodos de crisis y de la alienación del hombre. Es decir, desde que el fantástico existe, siempre se ha hablado de la condición humana. Y no ha hecho falta ponernos finos o estupendos para hablar del hombre. No hace falta. Ves sin prejuicios, porque después vas a contar historias. Y dentro de las historias está el factor humano. Sí. De lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos. Y no hace falta revertir. Ahora, yo no te estoy diciendo con esto que no sean películas Sí, por supuesto. que pero se autodenominan. Yo el otro día fui a un festival español y se inauguró con una película española que en la sinopsis nos pusieron slasher de autor. O sea, tú ya te consideras autor, ¿no? Primero, espera que te consideren autor los demás, que eso es lo más interesante. Yo a Paul Nassy lo considero un autor, pero se lo he considerado yo. Nunca le vi que dijera, yo soy un autor. Es que me parece de lo más snob que yo ahora diga aquí, yo soy un autor. ¿Qué es autor? Es que la autoría, ¿qué pasa? Que James Whale, Todd Browning no tenían autoría. Que Carpenter no tiene autoría. Que, claro, entonces todas estas cosas ahora es muy interesante, pero ojo, no vayamos con las pretensiones que no hay, ¿no? Y sobre todo, no con el prejuicio de que estoy haciendo terror, pero es como que no lo quiero hacer. No, hombre, no. Estás haciendo terror. Estás hablando del hombre, de la mujer, de los problemas nuestros. Sí, pero estás haciendo terror, no lo olvides. Vale, y para cerrar este bloque, quiero que le des un consejo a, por ejemplo, cualquier chico o chica que decida con 20 años ahora coger con su móvil y decir, me apetece grabar una película de terror. ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere empezar a rodar? El primer consejo es eso que acabas de decir tú, coge el móvil. Y cuenta una historia. Cuenta la historia que a ti te da miedo. ¿Qué te da miedo? Porque a todos nos da miedo algo. Sí, por Y a supuesto. partir de lo que nos da miedo, a partir de que tú tengas tu propio miedo o en lo que creas que a los demás le da miedo, estructura a partir de ahí. Porque todos tenemos miedos. Y sobre todo, juega. El cine fantástico de terror es juego. Bueno, pues ya lo sabéis, chicos, empezar a jugar. Vale, pues vamos a empezar con el bloque principal, que es la columna vertebral del programa, que es básicamente que tú has elegido una película y en este caso has elegido La muerte tenía un precio. Nada, ¿por qué has elegido esta película? Es una peli que está de cumpleaños. Se rodó en primavera de 1965. Cumplió los 60 años del rodaje el año pasado, pero este año se cumplen, el 5 de septiembre se cumplen los 60 años del estreno en España. Es interesante porque La muerte tenía un precio es española. Con Clint Eastwood y con Lee Van Cleef, pero es española. Vale. Es una coproducción italiana, alemana y española, que dio muchísimo dinero y al ser española estaba en los rankings de películas españolas. Y durante mucho tiempo fue la película más vista de la historia del cine español. Y es muy llamativo porque inmediatamente venían ya una de Alfredo Landa y tal, y durante esos años... Pero claro, tú decías, ¿cuál es la película española que más gente ha visto en España? Y dices, una con Clint Eastwood.
Es decir, es muy interesante. Clint Eastwood es también parte del cine español. Sí, sí, por supuesto. De hecho, Eso es- saltó a la fama gracias a esta Eso trilogía es. de Sergio Leone. Y es verdad que por un puñado de dólares fue la primera y sentó un poco las bases, pero el gran éxito de ese fenómeno de llegar a hacer 500 películas del oeste en Europa, dando la réplica a Estados Unidos, que eso es muy loco, es gracias al gran éxito de La muerte tenía un precio. Y por eso me parece absolutamente interesante. Es más interesante para mí sus aportaciones respecto a la de Por un puñado de dólares, porque Por un puñado de dólares era un remake de Yojimbo, de Kurosawa, y esta ya sí que es una historia, además de las primeras veces que vemos historias de cazarrecompensas, que fíjate hasta dónde han ido ahora los cazarrecompensas. Han ido directamente a Star Wars. Han ido y han vuelto. Claro. Vale, pues vamos a meternos un poquito más en el fango, vamos a meternos en los propios personajes, ¿vale? Quiero empezar justamente con Clint Eastwood, con el personaje del manco. ¿Crees que rompió un poco esquemas ese personaje tan frío? Bueno, porque es el más protagónico, partiendo de la base que los tres son protagonistas. ¿Rompe un poco el esquema principal que tenía toda la gente en general en los 60, 70 con el típico héroe que siempre va capa y espada diciendo todo por alto y él cuantas más palabras se calla, más dice? Claro, como tú dices, es que hasta entonces los habíamos visto impolutos. Correcto, engominados y aquí O a sudaban. John Wayne, ¿no? Sí, Lo sí, sí. veías, ¿no? Entonces llega este con barba, escupiendo con un puro, con un poncho roído, con un caballo que parece una mula, Sí, con una desgana tremenda, que lo único que va es engañando de uno a otro, porque es, como bien has dicho, es el héroe antihéroe. Y eso no se había visto, no se había visto hasta entonces en el cine. Y otro tipo de parámetros que cambia es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, la composición dentro de la película, el cambio de, digamos, de la ruptura entre los planos, ¿no? De planos muy abiertos a ir directamente, a esos sí. planos directamente hacia los ojos, por ejemplo. Y el tratamiento de la violencia, porque es que ocurre una cosa, si tú en un plano, siempre sonará a ficción, si tú en un plano, yo disparo y tú en el siguiente plano caes. Estamos en dos planos, ¿vale? Se ha producido una ruptura, que es la del montaje. Sí. Pero si en el mismo plano, que esto empieza con Sergio Leone, yo te disparo Y yo me tiro. y tú te caes, eso es un plano de telediario. ¿Por qué nos impresiona tanto el plano en el que se abre la puerta en La Matanza de Texas, sale corriendo, cara de cuero, coge al tío, le da el mazo en la cabeza, convulsiona y al final cuando ha tirado la puerta es cuando entra el sonido? ¿Por qué pasó sin cortes? Porque ha pasado sin corte. Y sin corte, eso lo estamos viendo, por ejemplo, en un telediario. Y la violencia sin corte es muy efectiva. Ese tratamiento de lo sucio, de lo polvoriento, de los personajes sin moral, de la ausencia del personaje de la mujer, que hace además que sea tan áspero todo, ¿no? Hace un nuevo lenguaje. Inventó un nuevo lenguaje que, sobre todo, termina de apostillar Ennio Morricone con su música. Por supuesto. Pues pasando del manco, vamos a pasar al coronel Mortimer, otro personaje mítico de la historia del cine. La verdad es que aquí son los tres historia. Quería preguntarte, ¿lo consideras el corazón de la película? ¿Es el personaje que tiene más valores, dentro de que es un cazarrecompensas? Es un personaje con bastantes aristas y creo que es el que aporta ese puntito de raciocinio y de corazón a la película. ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. El personaje central de Por un puñado de dólares era el de Clint Eastwood. El de Clint Eastwood se supone que es el mismo, pero va teniendo una denominación diferente en cada película. En el primero hay un momento que le llaman Joe, pero se le conoce como el hombre sin nombre. En este, el manco. Y en el bueno, feo y el malo es el rubio. Pues bien, en la primera,
Clint Eastwood es el centro. En la tercera, Eli Wallace, el feo, es el centro. Yo creo que aquí el coronel Mortimer es el centro. Y es muy interesante porque, en cambio, el personaje que después hace Lee Van Cleef en la tercera es de un personaje un malo muy malo, Solía hacer villanos, en torturador. general solía hacer más villanos que Sí, héroes. pero este empieza así, ¿eh? Este al principio, cuando dice que Con la yo Biblia. pararé en Tucumcari, este tren va a pagar en Tucumcari, le dice el de la estación, pero ¿qué es? Y entonces le estás viendo, pero hay un momento en el que va introduciéndose esa cuestión de tiene una carga personal, tiene un drama personal, tiene una tragedia personal que le da un background muy interesante, porque el de Clint Eastwood nunca sabemos. No, Solo le mueve la pasta. tampoco hace falta saber, ¿eh? No hace falta. Pero este sí, Sí, porque no le mueve la pasta. La diferencia es que tiene simplemente la venganza. Que la correcto. venganza, ojo, no es tampoco... La venganza no pensemos que eso es beatífico, ¿no? O sea, a ver, sí, según y cómo, pero que para vengarte va a matar. Sí, sí, correcto. Va a matar. Lo que pasa que dentro de este código de los cazarrecompensas, ¿no? Porque claro, es verdad que él mata dentro de, salvo que se produzca un duelo, tal, como es en el momento con Klaus Kinski y tal, Sí. pero salvo que se produzca eso, él en realidad está dentro de un contexto de una cierta legalidad, ¿no? Que se considera, porque de Sí. hecho las propias fuerzas de la ley les pagan, ¿no? Y para cerrar el bloque de los Son personajes. como externos, ¿no? Sí, 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 sí. Para cerrar el bloque de los personajes vamos a hablar del indio, el antagonista de la película. Quería preguntarte si crees que partiendo de la base del indio, que es un personaje también bastante complejo, que ves esa psicopatía, ves esos momentos de locura en los que se ríe a carcajada limpia, pero tú ves que le pasa algo, porque le pasa algo. ¿Crees que un personaje con traumas, que fuma marihuana, que tampoco se había visto mucho en el cine, que está jodido, hablando en plata, crees que ha sentado un poco las bases de lo que son los psicópatas actuales dentro del cine de terror, dentro del cine más actual? Sí, yo creo que sería eso. Sería sí, sería perfectamente un psicópata, pero yo creo que tiene más trastornos. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que tiene más trastornos. De entrada tiene un trastorno narcisista y luego tiene un trastorno, por supuesto, de la conducta, trastorno de conducta antisocial. Pero además yo creo que existe un punto de delirio importante, ¿no? Aparte no estaba tanto en el guión, ¿eh? Es una aportación de Jean-Marie Volonté a ¿Sí? su interpretación. No lo Porque Jean-Marie Volonté era, digamos, ese es el contraste, ¿no? Verías el punto pétreo de los americanos, especialmente de Clint, porque Lee Van Cleef todavía tenía un poquito más, sabía. que no mucho más, pero Jean-Marie Volonté es todo, es mediterráneo, ¿no? Es todo, es comedia del arte, es ópera. Entonces, sí, está ese componente muy, muy interesante para que lo que consigue con su composición es que sea impredecible. Correcto. Y lo impredecible genera más inquietud, porque no sabes qué va a hacer en cada momento, ¿no? Entonces es un malo de esos, no es malo de esos de una pieza así, No, no, no. sino que precisamente es eso, entra en un personaje que diríamos torvo. Vale, y vamos a pasar un poquito ya a la parte más técnica. Se dice que Leone rodó con la música ya hecha de Morricone. ¿Crees que es un poco loco? Porque se dice también que en el rodaje se ponía de vez en cuando la música de fondo para que se metiesen más en el ambiente y conociesen un poco todo en general. Entonces, ¿qué opinas de que cree a partir de una banda sonora toda la película?
Me parece inteligente porque le estás dando el tiempo a los actores. Yo he tenido la suerte de, al menos en 2 ocasiones, llegar a rodaje con la música. Y no veas lo que ayuda. Sí, porque ya da un tono. Ya da un tono. En vez de la locura, es la cordura, ¿no? Por lo que estás diciendo. Sí, ya da un tono. Lo que no sé, o sea, yo sé que escucharon la banda sonora o unas maquetas en el rodaje. Lo que yo no tengo tan claro es que él utilizase, que se soltase la música como para coreografiar. O sea, que realmente en los duelos y tal tiraran la música para que encajase. Mm. Yo lo que sí sé, parece ser que escuchaban la música allí, pero no que exactamente se utilizara ya como en un tempo teatral, ¿no? Para decir, vamos a montarlo para que levantes la ceja cuando la trompeta haga así. Ya no sé si eso... No, no, tampoco te digo que no, Mm. pero no por lo que yo he ido leyendo y lo porque me han ido contando, porque afortunadamente yo he tenido información de primera mano de gente que ha trabajado en La muerte tenía un precio. Buah. Y tengo un amigo que trabajó en La muerte tenía un precio, que es muy mayor, pero era ayudante de dirección, era Julio Sempere. Me ha contado muchas veces cómo eran esos rodajes, ¿no? Y se nos está echando un poquito el tiempo encima, entonces hay muchas preguntas que me encantaría hacerte, pero no nos da la vida. Entonces vamos a ir con la última de este bloque, que es una cita de la peli, ¿vale? Te la voy a leer, que en este caso es: las preguntas no son nunca indiscretas, son las respuestas las que a veces sí lo son. Entonces te quería preguntar, ¿hemos perdido un poco ese magnetismo que tenía el cine clásico con esos tipos duros? Porque ahora es todo como mucho más limpio, mucho más woke, mucho más como lo quieras llamar. Entonces, ¿qué opinas de esto? El problema es que ahora se entra en muchos condicionantes para una producción que a veces son externos a lo que realmente es dentro de la historia. Y hay que meter determinados perfiles y hay que meter determinadas circunstancias de lo políticamente correcto. Y se supone que hay determinadas acciones que no debemos de ver cuando al final dices, no es que yo quiera fomentar esa acción, es que el tipo es así. Y eso de algunas maneras, de alguna manera, creo que hasta cierto punto es un poco equivocación. Creo que en ese aspecto es equivocación, pero tanto que se han desvirtuado personajes de sagas, han ido modificando. Pero porque quizá cuando ahora ves películas, sobre todo en puntos de la misoginia y demás, de décadas anteriores, dices, esto no tendría hoy un pase, no se puede decir así. Pero siguen existiendo personas así. Sí, sí, claro. Entonces, en ese aspecto, pues yo creo que... Y está muy bien traída esa frase. O sea, ¿qué es lo indiscreto en esto? No. Yo Efectivamente. creo, sinceramente, cada vez lo tengo más claro que antes se rodaba con más libertad. Pues Ahora dicho no. queda. Hablábamos mucho, tenemos mucho el concepto de libertad en la boca ahora y la libertad es otra cosa. Dicho queda. Vale, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, por así decirlo, que es respuestas cortas, ¿vale? Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Prefieres sala de cine o peli mantita en casa? Yo soy de esto. Vale. ¿Qué es lo que más te asusta de la inteligencia artificial en el cine? Que está introduciéndose poco a poco. La parte más creativa, pero la parte más creativa, la conceptual, la de pensamiento. Me Vale. da miedo. ¿Falta de ideas en Hollywood o riesgo de los productores? Yo creo que Hollywood lleva arriesgándose poco, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Vale. ¿Es más difícil rodar una película o que se estrene en una sala? Pues gracias a las nuevas tecnologías es mucho más fácil rodar una película. Y para terminar este bloque, película favorita de terror. Es una que te tenía que hacer. Nosferatu de Murnau. Vale. Y ya se está, para ir cerrando ya poquito a poquito, La buena, la fea y la rara. Se llama la sección, que es básicamente que le hagas 3 recomendaciones al público. Una que sea buena, que te guste, una que sea fea, que puede ser que no te guste, no que sea mala, nunca decimos que sea mala, sino
que a lo mejor no te guste o que sea físicamente fea y luego una rara, una que el público pueda desconocer. Vale. La primera sería, digamos, la que a mí me gusta. No es que sea ni buena ni mala, pero es una película que me vuelve Sí. loco. Que es El Mago de Oz, la versión de la Metro-Goldwyn-Mayer Vale. del 39, ¿no? Otra que sería que no me gustase, ¿no? Que... La fea puede ser que no te guste o que sea fea, fea. Por ejemplo, aquí han dicho invitados como Guille Vandrey, dijo Begoten. No sé si tú sabes qué peli es. Mm. Pues, por ejemplo, esa fealdad. O puedes tirar por algo que no te guste, lo que tú quieras. Me voy a hacer una película que no me gusta y me gustaría que me gustase, ¿Vale? que es Dune de Lynch. Vale. Y para terminar, la rara. La rara. Oye, he visto cosas muy raras, pero me resultó muy rara aquella de Corostani de El sabor de las cerezas. El sabor de las cerezas. Vale. Y ya la última pregunta que te hago es la sección con faldas y a por todo, que es básicamente que me cojas a un personaje de toda la historia del cine y me lo metas en una película que no cuadre. Hombre, coges a James Bond y lo metes en Los Domingos. Vale, perfecto. Pues ahí queda. Pues, Víctor, muchísimas gracias por pasarte por el podcast ahora un ratito. A vosotros siempre. Y nada, chicos, lo que decimos siempre, el cine se vive en el cine.